contando historias de terror. Imagina estar en tu trabajo y de repente recibes una llamada de tu casa diciéndote, oye, ahorita que llegaste, ¿por qué no cerraste la puerta? ¿A dónde te volviste a ir? Y resulta que tú nunca entraste a tu casa, pero tu familia te vio. Les pongo otro ejemplo. Tú llegas de tu trabajo a tu casa, ves a toda tu familia viendo la televisión y te dicen, ¿por qué entraste por allá? ¿Que no habías ido al baño? Bueno, algo así vivió esta chica a quien le vamos a llamar Julia. Julia está casada y tiene un pequeño hijo de 2 años. Y es por esta misma razón que Julia tiene miedo que un espíritu se esté haciendo pasar por ella. Todo esto comenzó de una manera bastante inocente. Resulta que Julia, su esposo y su hijo viven en un pequeño departamento. Resulta que esa noche Julia estaba muy cansada y se fue a acostar antes de que su esposo lo hiciera. Ella tiene una manera muy peculiar de cobijarse y es que se pone toda la sábana encima de la cabeza y ella se acuesta boca abajo. Solo deja un pequeño espacio entre la sábana como para poder respirar. Es decir que si tú la ves acostada solamente ves un bulto, no le ves nada de ella. A pesar de que ella ya tenía buen rato ahí acostada, todavía no podía tener sueño profundo, estaba como dormitando. En eso sintió como su esposo se acuesta y empieza pues a jalar las cobijas también para él estar cómodo. Y en eso escucha Julia como su esposo le dice, ¿y tú por qué sonríes? Esto la confundió un poco, así que se quita la sábana de su cabeza, se levanta y le dice, ¿con quién estás hablando? Y en cuanto le dice eso, su esposo voltea a verla porque estaba viendo en otra dirección y grita. Asustó tanto que saltó de la cama y le tomó unos instantes calmarse. Ya que su esposo se calmó, le dijo, es que, según yo, estabas ahí en el sillón, sentada todavía recargada con una mano así, tal cual la imagen, y me estabas sonriendo de una manera bastante extraña. En el momento que Julia le pregunta ¿con quién hablas?, él voltea y es que deja de ver a la Julia del sillón, nada más para darse cuenta que realmente estaba acostada al lado de él. Pues sí, fue algo bastante extraño. Julia solamente se rió y le dijo, yo creo que ya estabas bastante cansado, y no hablaron más sobre el tema. Los dos se acostaron y se durmieron enseguida. Esto ocurrió el domingo, al día siguiente era lunes y para tener un poco más de contexto, Julia tiene un trabajo con unos horarios medio extraños ya que puede ir en la mañana, en la tarde o en la noche, no tiene como que un horario fijo. Ese día en particular, el lunes le tocó trabajar de noche, así que toda la rutina de acostar a su hijo, darle de cenar, le tocó a su esposo solo. Esa noche Julia recibió una llamada de su esposo, lo cual era extraño porque pues ella estaba trabajando y él lo sabía, ya era de noche, ya era hora que pues ya estuvieran acostados. Así que cuando recibe esta llamada, su esposo le dice algo muy extraño. Primero que nada, el tono de voz que tenía el esposo era de que estaba asustado y le dijo a Julia que mientras él estaba dándole la espalda a la puerta de la habitación de su hijo porque lo estaba acostando en su cuna, escuchó unos pasos y como alguien pasó por el pasillo. Cuando él voltea, logra ver como cabello color café, que era el color del cabello que tiene Julia. Él pensó que Julia había llegado un poco temprano, se asomó al pasillo pero no vio a nadie. De hecho, esa llamada que le había hecho a Julia era para preguntarle si sí había entrado al departamento y algo se le había olvidado o si seguía en el trabajo. Y efectivamente, Julia seguía en el trabajo. Entonces Julia se volvió a reír y le dijo, yo creo que estás cansado, mejor ya vete a dormir, por eso estás imaginando cosas. Su esposo le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que sí, porque ya es la segunda vez que me pasa y en las 2 noches yo he estado muy cansado. Unos cuantos días después, a Julia le vuelve a tocar el turno nocturno y ella se fue a su trabajo con un poco de temor muy en sus adentros de que volviera a recibir otra llamada de su esposo preguntándole si ella estaba en casa por alguna razón, pero no ocurrió nada. Cuando llega Julia a su casa, nota que su esposo está acurrucado en el sillón, profundamente dormido. Julia se acerca a despertarlo para preguntarle cómo había ido pues la rutina de noche con su hijo y lo primero que nota es que su esposo le toca la cara a ella como para asegurarse de que ella sí era la real. Cuando Julia nota esto le dice, ¿está todo bien? A lo que el esposo contesta, sí, pero no muy convencido. Después de un rato fue que le contó que durante toda la noche, mientras él estaba en el cuarto de su hijo durmiéndolo, después de que lo durmió se pasó al suyo, escuchaba sonidos como chirriantes y pasos que atravesaban todo el pasillo, desde las habitaciones hasta la cocina. Además le dijo que estaba seguro que esta vez sí la había visto por la espalda, vio su cabello y cómo dobló en la esquina hacia donde estaba la cocina. A este punto, Julia ya estaba comenzando a asustarse, pero ella insistía, le insistía a su esposo, a mí se me hace que estás cansado, no estás durmiendo lo suficiente y a lo mejor yo tampoco. Esto se lo decía más que nada porque él era el que decía que la veía y la veía a pesar de que Julia no estuviera en el lugar. En lo que estaban platicando respecto a esto, escucharon unos sonidos como de movimiento en el cuarto del bebé, así que Julia se levantó para ir a revisarlo. Cuando ella abre la puerta de esa habitación, nota que el niño está sentado en su cuna viendo hacia la puerta, lo cual Julia pensó, bueno, a lo mejor me escuchó que me estaba acercando a su cuarto. Julia cierra la puerta de la habitación, carga a su hijo, se sientan en la mecedora para tratar de arrullarlo mientras ella le cantaba una cancioncita en tono suave. Mientras esto estaba pasando, Julia veía el filito de luz que pasaba por debajo de la puerta y por ahí veía pues a alguien caminando, veía la sombra de las piernas. Ella siguió cantando concentrada en arrullar al niño para que se volviera a dormir, ya que pensó, probablemente mi esposo se levantó al baño o fue a la cocina o algo así.
Una vez ya bien segura de que el niño ahora sí estaba muy dormido, lo acuesta en su cuna, sale de la habitación, va con su esposo y le dice, oye, ¿tú te levantaste ahorita al baño, a la cocina o algo así? Su esposo se le queda viendo muy seriamente y comienza a negar con la cabeza, a lo que Julia dice, ay, qué raro, podría jurar que alguien pasó porque yo vi la sombra por el pasillo. A lo que su esposo se levanta y le dice, ¿ves? Tú también ya estás comenzando a verlo, te dije que yo no estaba loco. Hay algo deambulando por aquí por el departamento y es tu doble. Lo que Julia le dice, ¿qué? ¿Cómo que mi doble? Y le dice, sí, ese espíritu se está haciendo pasar por ti. De alguna manera te está imitando y Julia estaba que no lo podía creer. De hecho, tuvo que buscar en internet qué significaba esto y fue que sí es algo, los famosos doppelganger. Y fue que investigó que si tú ves a tu propio doble, eso significa que probablemente tengas una muerte bastante trágica. Eso no la dejó más tranquila de lo que estaba antes, pero pues realmente ella solo había visto una sombra y tal vez su esposo solamente estaba jugando con ella, así que lo dejó pasar nuevamente. Ella había estado trabajando algunos días por la noche, así que este día, que era ya día viernes, le tocó por la mañana, así que toda la rutina de noche del niño le tocó a ella. Lo bañó, lo acostó, lo durmió y cuando por fin estaba dormido, se fue a la computadora, a la sala de estar donde estaba su esposo viendo algo en la televisión. Pasó una media hora de que cada quien estaba en lo suyo, pero los dos en el mismo espacio, cuando empezaron a escuchar en el fondo del departamento, donde estaban las habitaciones, una voz de una mujer como cantando suavemente. Julia y su esposo voltearon a verse al mismo tiempo y el esposo comienza a bajarle el volumen a la televisión y fue cuando escucharon perfectamente esta voz que al principio siguió cantando y después se detuvo abruptamente. Después escucharon unos pasos y enseguida la voz de su hijo llamando a su mamá. Mientras Julia se dirigía a la habitación de su hijo, escucharon también la cuna cómo se estaba moviendo. Cuando ella abre la puerta, nota que su hijo ya no está en su cuna, sino que está ahí, en la puerta. El niño, en sus palabras, le preguntó algo como, mamá, ¿por qué te vas? Cuando Julia escuchó esto, sintió escalofríos en toda su columna y le dijo, no, mi amor, yo no me fui, yo estaba en la sala con tu papá viendo la televisión. A lo que el niño insistió y le dijo, no, tú cantas. Julia volvió a decirle, no, mi amor, yo estaba en la sala con tu papá, pero el niño seguía insistiendo, tú aquí y tú aquí, a lo que Julia ya no le dijo nada. Lo que hizo fue cargarlo, llevarlo a la mecedora para arrullarlo y volverlo a dormir, pero no se podía quitar de encima esa sensación de que desde algún lado a ella la estaban observando. Además, el miedo de que algo había estado interactuando con su hijo y lo bajó de su cuna. Quedó meciéndolo mucho más tiempo del que hubiera esperado porque el niño se quedó dormido enseguida, pero ella tenía demasiado miedo para moverse de ahí. Cuando por fin lo acuesta en su cuna, abre la puerta pero solamente un pedacito como para ver hacia el pasillo. Ella tenía miedo de encontrarse su propia cara viéndola fijamente. Cuando vio que el pasillo estaba vacío, salió del cuarto, cerró la puerta suavemente y se fue a la sala a sentar ahí con su esposo y ninguno de los dos habló respecto al tema. Quedaron ahí hasta muy tarde porque sin decírselo el uno al otro, los dos tenían miedo de moverse de ahí. Al día siguiente era sábado y les pareció muy bien a los dos que para distraerse un poco de toda la situación del departamento y pues, todo lo que había estado pasando, era una muy buena idea ir a visitar a los padres de Julia que vivían como a una hora de distancia aproximadamente. Juntaron todas las cosas del niño que iba a necesitar y se fueron. Cuando llegaron a la casa de los papás de Julia, Julia y su mamá se quedaron en la cocina, mientras que el esposo, el hijo y el papá de Julia bajaron al sótano ya que recientemente había armado unos trenes de juguete y todos los hombres querían verlos. Julia y su mamá se quedaron a solas y ella aprovechó para contarle todo lo que había estado ocurriendo en su departamento y Julia esperaba una reacción como de temor de parte de su mamá, pero fue todo lo contrario. Su mamá solamente le sonrió y le dijo, mira hija, tienen un hijo de 2 años, probablemente los ha estado cansando demasiado, los ha estado desvelando demasiado y ustedes están imaginándose cosas por falta de sueño. Eso es todo, no te preocupes. Esto tranquilizó profundamente a Julia. Después de terminar este tema, hablaron de unos cuantos más, habían pasado ya un par de horas y Julia decidió bajar al sótano para ver cómo estaban su esposo y su hijo. Cuando iba bajando por las escaleras, escuchaba a su hijo con su vocecita imitar al tren, a su papá y a su esposo platicando. Cuando estaba en el último escalón, vio a su hijo aplaudir porque estaba jugando con el tren y en eso dijo, hola chicos, ¿cómo están? Su papá voltea y vuelve a voltear por segunda vez y le dice, ¿cómo llegaste ahí tan rápido? Julia se quedó inmóvil y le dijo, papá, ¿qué quieres decir? Y su papá le contesta, pero si estabas aquí con tu hijo viendo el tren hace unos segundos. Julia se quedó callada, porque hasta ahorita solamente su esposo había dicho que la había visto y de espaldas, no completamente, pero en esta ocasión la estaban viendo su papá y su esposo. Julia dijo, papá, yo no era. Lo que su esposo, con cara de asustado, le dice, ¿ves? El doble ataca de nuevo. Aquí estabas tú, parada a pocos metros de nosotros, viendo el tren. Julia estaba que no podía creer lo que estaba escuchando y le dice, no, yo estaba arriba platicando con mi mamá, le pueden ir a preguntar. Después de este episodio, ellos se fueron.
Cuando llegaron a su departamento, Julia no podía todavía con la noticia, no la comprendía su cabeza de cómo tres personas diferentes decían haberla visto cuando ella no era. Y por otro lado, qué tan extraño o peligroso era que no reconocieran que no era ella. El lunes, Julia volvió a tener el turno nocturno, así que llega a su casa, su hijo ya estaba dormido, su esposo estaba en la sala viendo una película, así que Julia lo que hace es ir al cuarto de su hijo, le da un beso en la frente, cierra la puerta y va con su esposo a ver la película también. Pasó como una media hora cuando los interrumpe un grito aterrador de parte de su hijo. Los dos corrieron hacia el cuarto. Cuando abren la puerta, ve que el niño está parado en su cuna, viendo hacia la pared con los ojos muy abiertos y con cara de asustado. La cosa aquí es que el niño no dejaba de gritar, seguía en este mismo estado como de shock. La primera en llegar a él fue Julia, que trató de acariciarle la cabeza para tranquilizarlo, pero el niño reaccionó como quitándose. Segundos después llega a su esposo, lo carga y el niño sí quería estar con él, pero no con Julia. Todavía siguió gritando por un par de minutos más mientras pues el esposo lo cargaba y después de tranquilizarse se quedó dormido profundamente y lo volvió a acostar en su cuna. Todo fue muy extraño, casi como si el niño hubiera estado gritando entre sueños, así que lo dejaron unos minutos de ver que ya estaba dormido, lo vuelven a despertar y le preguntan, oye hijo, ¿te pasó algo? ¿Por qué te asustaste? El niño contestó confundido y medio dormido que no. Julia intenta acercársele, esta vez pues el niño no se quitó ni nada, lo carga, lo empieza a arrullar y en esta ocasión se quedó el esposo supervisando todo porque había estado muy raro. Después de que se aseguraron los dos de que estaba muy dormido, se fueron